Hola, Dios les bendiga. Nosotros y nuestros experimentos. Son experimentos. Ahí tenemos. Hola Melanie. Hola Melanie. Hermano Abdunel, Dios les bendiga. Se me dice que Gloria y Neto también, hola. Dios ¿Sí? les bendiga. Oh, Sí. hola. Qué bueno que están conectados. Estabas ahí haciendo unos... Queríamos tener un intro. Ajá. Pero déjame... Como los videos profesionales y los youtubers que transmiten en vivo y tienen su tiempo de estreno y así. Pero espero que nos haya funcionado. Dios les bendiga. Digan hola por ahí, no sé, Sí. no sé quién. Ya Gloria y Neto conectando. saludaron y es bueno Uh-huh. que vayan ahí saludando porque muchas veces no alcanzamos a ver los circulitos que aparecen ahí de los conectados y decimos, ¿quién será? Mira, ya ahí está Irving también. Saludos y bendiciones. Dios te bendiga, Irving. Creo que dejamos el teléfono de muy lejos, ¿no? Ya está mi tía Vicky también. Tu mamá ya está conectada. No la alcanzamos a ver, pero ahí está conectada. ¿Quién más? No sé quién es más. Dios les bendiga. Pero saludos. Qué bueno que se conectan este martes. ¿Martes qué? 15, ¿no? Sí, martes 15. No, es 15. Martes 15. Hola, tía. También ya está Aiden, no sé quién más. Hay uno. El hermano Toño y la hermana María ya están también ahí conectados. Hola, Sayita. Ya está Sari, ¡Bravo! Tenía unas faltas ahí esa muchacha. Aquí llevamos la lista. Digan presente. Ya, qué bueno que apartan este tiempo. Es un tiempo de enseñanza. Y... ay, de verdad... este tema está muy bueno. A mí me gustó mucho cuando dijimos, ya viene lo de los 144,000, porque ya son textos como que se entran en controversias, ¿no? Unas controversias muy, muy fuertes, unos agarrones ahí. Bastante fuertes. Lo que yo digo es cierto, no, es mi verdad. ¿Verdad? Y trae muchas cosas, pero qué bueno que están. Dios le bendiga, hermana María. Saludos a mis sobrinos, a mis papás. Ahorita antes de conectarnos, a toda la familia. Para los que viven aquí en South Bend, déjenme les doy la temperatura. Estamos a 27 Fahrenheit. O sea, en centígrados estamos a -3 con sensación de -7. O sea, ya ahorita aquí está caluroso afuera, no, pero aquí tengo mi cobijita porque aunque no lo crean, yo tengo frío dentro de la casa. Pero sí. bueno, ese es otro tema. ¿Empezamos? Sí, empezamos, ¿no? ¿Qué dice el público? ¿Que empecemos? Que yo no puedo ver el reloj. Sí, ya son las 7. Dios le bendiga, hermana Yadira. Hola, hermana. Saludos ahí a Eliu. Un fuerte abrazo para todos. Ahí Hola, está Ana, Dios te bendiga. Ahí está el árbol de Navidad, para que manden sus regalos. Por inbox es la dirección. ¿Por inbox? Por Messenger, pues. ¿Por Messenger? No, se dice por FedEx. No, no, para pasarles la dirección. Para pasarles la dirección. Sí. Ahí está mi papá. Hola, papá. También. Pues bueno, empecemos porque hoy esperamos que hagan preguntas, por favor, hagan preguntas. Obviamente no tenemos toda la información, pero vamos a tratar de resolverlas. Por ahí ya se conectó mi suegro, que está listo para responder las preguntas que sean necesarias. También esperamos que ustedes hayan leído, porque hoy empezamos Apocalipsis capítulo 7. Recordemos que nos habíamos quedado en el final del 6º sello. El libro que ve Juan tiene 7 sellos, entonces se abren los primeros 6 sellos y termina todo con una pregunta. ¿Qué pasó? Que hasta en verano tengo frío, dice mi suegro. Pues la verdad es que ciertamente. Sí. Acá nunca se ve el frío, siempre hace fresco. Ok.
El capítulo 6, tenemos que recordar, termina con esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la nueva traducción viviente dice: ¿y quién podrá? O sea, esa misma pregunta: ¿y quién podrá sobrevivir? ¿A qué podrán sobrevivir? A las catástrofes que maneja, a las Esperadas. situaciones difíciles que se nos narró en el capítulo 6, porque aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Y después de esa pregunta viene una expresión en el versículo 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie y empieza la visión, ¿no? Pero yo encontré que uno de los teólogos que estudiamos dice que esta expresión indica que Juan ya está como en otra pantalla, por así decirlo. En la primera estábamos delante del trono. Él estaba viendo, pareciera que fuera el templo por todo lo que se le va agregando a la visión, pero en esta ocasión ya está en un panorama distinto y lo que ve es la tierra. En aquel entonces se creía que la tierra era cuadrada o era plana. ¿Sí? No sabemos si Juan lo creía, pero él ve a 4 ángeles. ¿Y tú qué crees? Los vientos. ¿Cuadrada? ¿Redonda? ¿Esférica? Redonda. Así lo dejamos. Entonces, ve 4 ángeles. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? O qué, más bien qué labor, porque no dice quiénes son, ¿no? Pues solamente sí. Maneja 4 ángeles para que no nos metamos en caminos de 11 varas, ¿no? Sí, solamente son 4 ángeles que tienen una función en específica: detener, contener los vientos de los diferentes rumbos que llegan los vientos, y estos nada más tienen la función de detenerlas para que no causen destrucción a la tierra ni destrucción a los que van a ser sellados. Ante esta situación, tenemos que recordar cómo Juan va narrando lo que va viendo, porque hay momentos donde está muy complicada la situación y de pronto irrumpe en un ánimo, ¿no? Como para que los lectores no caigan en, híjole, a todo lo malo que pasa, las situaciones que vienen. En esta parte, le vuelvo a decir, venimos capítulo 6, los sellos, pero en el 7 nos dice que van a ser sellados no por la bestia, sino se les va a poner el sello de Dios. O sea, que estos que van a ser sellados van a pertenecer bueno, ya pertenecen a Dios, ¿no? Sí. Ahora, estos 4 ángeles vienen con un fin destructivo, porque dicen que tienen el poder de dañar la tierra. Ajá, el viento, ¿no? Tiene el poder de dañar la tierra. Yo leía que cuando se maneja el hecho del viento es que algo malo viene. O sea, no tanto que nada más el viento, sino que maneja el viento. Veo los 4 puntos de donde estamos sentados. Pero como deteniendo lo que va a ocurrir después, no tanto de que no va a ser aire, ajá, sí, no tenemos que entenderlo así como que pues un calorón que se viene. Ajá, no. Y es que viendo las referencias de la Biblia, en Daniel 7:2 encontramos que hay 4 vientos del cielo que estaban agitando el gran mar, y es cuando surgen las 4 bestias para llevar a cabo una misión destructiva en Daniel, que también está hablando del Apocalipsis, pero eso lo vamos a ver más adelante. En Jeremías 49:36 se habla de unos vientos que descargan una ira enorme sobre una ciudad llamada Elam para destruirla, y los miembros o los ciudadanos tienen que salir huyendo. Pero obviamente entendemos que no es literal a lo mejor un viento que sopla, sino que es todo lo que atrae o acarrea destrucción. Sí. ¿Estamos bien? Y luego vamos al versículo 2, que dice: vi a otro ángel. Este ángel es diferente a de los otros 4 ángeles, porque este ángel dice que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. O sea, aparece este otro ángel y les va a decir: espérense, porque vamos a sellar a los siervos de Dios. Uh-huh. O sea, con siervos no se refiere a pastores, ¿no? Se refiere... creyentes. Ajá. Gente cristiana, ¿no? Sí. Fiel al Señor Jesús.
Entonces, O sea, cada uno de los que estamos aquí. ¿tú qué ves en esos dos versículos, el 2 y el 3? El 2 y el 3. Letras. Palabras. Tudum. Palabras. Frases. Bueno, una de Ya, las ya. cosas. Oraciones. ¿No? ¿Cómo se dice? Enunciados. Una de las cosas que se ve en este pasaje, en el versículo 2 en particular, es que el ángel viene como de donde sale el sol. El sol sale del oriente o del este, nosotros lo conocemos como el este. Y hay algunos autores que manejan que él viene del oriente porque viene del rumbo de donde es Palestina. Pero nosotros que estamos en América podemos decir, sí, cierto, viene de Palestina, viene del este, ¿no? Porque, o sea, si yo estoy de frente a América, ¿no? El este queda para este lado. El este para el este. Para el este. Que a lo mejor ellos nos ven en el espejo. Ajá, a ver, al revés. sí, ellos nos ven en el espejo. Sí. Pero bueno, lo que quiero explicar es que los teólogos pueden interpretar eso porque pueden ser americanos o aunque fueran ingleses o alemanes. Siguen Palestina teniendo les queda Palestina al de este. este lado. Pero si Juan está en el este, pues es otro este. hay cosas que no podemos interpretar tan literal. ¿Sí me explico? No lo podemos tomar. Es por eso tan, que decíamos, tan así. Apocalipsis tiene muchas figuras, muchos simbolismos, muchos. Y si los interpretamos todos literales, podemos decir una herejía. Podemos creer una herejía. Y podemos estar completamente errados en nuestra fe. Pero bueno, no podemos tomarlo tan literal. Lo siguiente que viene es el sello. El sello probablemente era un sello como de los reyes antiguos, que tenían un anillo y ese anillo tenía una figura y sellaban documentos oficiales para que nadie más los abriera más que la persona a la que les ha sido escrita esa carta. Yo tengo una pregunta en esa cuestión del sello. Entonces, ¿el sello es físico? No. Ajá. ¿Por qué entonces Juan utiliza esta cuestión del sello? Yo siento que en el ámbito donde Juan lo ve, o sea, él puede ver quizás un sello físico en el ángel, ¿no? Pero el ángel no te lo puede poner a ti en lo físico. Bueno, tú sí lo tienes aquí. Es una vacuna. Mexicanito. Sí. Yo creo que Juan utiliza la palabra sello para identificar, para que sean, más bien, para que esas personas sean identificadas o como que fueron identificadas. Ajá, y pero no de en qué el manera, físico. y de qué manera lo va a decir. Es como cuando no, pues lo sellaron. Este sello no es literal. Y no es físico más bien. Ajá, ¿no? Sí, no es físico. No es físico, es espiritual. Es una marca espiritual que el Señor le va a poner a ciertas personas. Bueno, más adelante lo vamos a ver si va a ser solamente un grupo en específico. Y ya se puso nerviosa. Y ya. Y ya me empecé a preocupar, ¿no? Bueno. Ahora, lo que me gusta en estos versículos es de que el versículo 2 y 3 nos sigue manejando que Dios tiene todo bajo control. Es algo que recordemos, estamos viendo Apocalipsis y se ve muy catastrófico y más el 6 y el 8 y el 9 y los que vengan, y de aquí en adelante. Ajá. Pero si perdemos el objetivo y perdemos de vista que Dios es el que controla todo, podemos decir, ya, o sea, caer en desesperación, caer en ansiedad, caer en... hasta en depresión, ¿no? Sí, las uñas nos las acabamos 5 veces, ¿no? Pero el que tiene el control es el Señor, porque si el Señor no controlara eso, o sea, los ángeles hubieran dicho, pues no, ¿quién es Él? Que puede darnos órdenes, y vienen y hacen el desastre, y no, se esperan, se mantienen. Algo que a mí me llama mucho la atención es la frase, el sello del Dios vivo, porque habla mucho con lo que estás diciendo, que lo que yo encontré es que es una expresión usada frecuentemente en el Antiguo Testamento y se usaba cuando Dios va a intervenir a favor de su pueblo. Se usaba la frase el Dios vivo, no el sello, sino el Dios vivo,
se usaba cuando Dios hacía algo sobrenatural a favor del pueblo de Israel. ¿Qué dice tu papá? El sello del Dios viviente. No sé, es que no me salen acá los dos. Dice, los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ah, sí. Sí, ya entendí. Ah, también el hermano José dice bendiciones. Perdón, es que no había salido acá. Sí, los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y lo tenemos que entender. Cuando nosotros venimos a la salvación, conocemos al Señor Jesús, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Ya somos identificados como hijos de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta en estos versículos. Sí. ¿Y luego? Bueno, esto hablábamos, te regresaste al sello, pero ya estábamos cuando se refiere a la frase el Dios vivo, que se usaba para describir cuando Dios iba a hacer algo a favor de su pueblo. Y es que Dios va a hacer algo a favor de su pueblo, a favor de aquellos creyentes fieles, para protegerlos, para guardarlos, no quizás de las persecuciones y de las tribulaciones y de las angustias que ocasionará el anticristo, pero sí de todas las plagas que la ira de Dios estaba causando sobre la tierra y sobre la humanidad, o va a causar, ¿no?, en el futuro. Uh-huh. Y aquí por si dice otro comentario, Dios sella a los suyos y el sello de la bestia es una parodia de este sello. Ajá, y veamos el primer sello, ¿quién lo pone? Ajá, lo pone el Señor. Ajá, el Señor es el que pone el primer sello que ocurre, o sea, de sellar a las personas, porque no es lo mismo del libro sellado a los sellos que nos habla este capítulo, uh-huh. ¿Sí? Pero el Señor es el que sella a los suyos. Luego viene el versículo 4 que dice, y oí el número de los que fueron marcados, y ya ahí viene. Mite. Ay, pues tómale. Espérate que dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Yo una vez escuché, y por eso en el en vivo de la semana pasada yo les decía, ¿ya tienen su boleto? Porque hay una religión, no sé si llamarlo religión o una secta. Todos sabemos cuál es. Y que hubo un momento donde decían, es que solamente van a ser salvos 144,000. Y entonces esa religión, esa secta, hablaba de que los salvos nada más iban a ser 144,000 y hasta los llevaban contados. Y yo dije, ¿y cómo sabes si eres el 144,001? Uh-huh. Y ya te amolaste, ya no estás dentro de la salvación. Y otra cuestión que nos vamos a dar cuenta es que según ese pensamiento, bueno, más bien, ese pensamiento es completamente erróneo, porque aquí estamos hablando de alguien que ya fue salvo, no que va a ser salvo y que va a formar parte de este número, no, porque se sella a quien es creyente y es fiel. No se sella para salvación. Ajá, no se sella para sino salvación. Se sella para protección. Ahora, a lo mejor lo que voy a decir me voy a adelantar, porque la otra cuestión es que estos 144,000 o el propósito de sellarlos es que testifiquen, ¿no?, de Cristo. Uh-huh. Y no es definitivamente para salvación, sino según algunos teólogos, ellos dicen que van a atravesar la tribulación. Uh-huh. Entonces imagínate los 144,000 que ya tienen en esa religión, no es para salvación, sino para que sean mártires. Ajá. ¿Les gustaría ser parte de los 144,000? Yo dentro de la postura una de las posturas que yo leía, dice que el propósito de este sello es aclarado en Apocalipsis capítulo 9 versículo 4, ya que la plaga que se nombra en Apocalipsis 9, que lo veremos más adelante, no es universal, sino es en algunos específicos para algunas personas. Cae solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. ¿Y dónde está el sello? Aquí está nombrado en el capítulo 7. Uh-huh. Entonces por eso es protección. Recordemos, este sello no es físico, este sello es espiritual, no es visible, no es de que, mira, sí,
Yo soy de los 144,000. Yo soy mexicana. O yo soy, y lo pueden mostrar. Aquí yo voy a hacer una cuestión, a lo mejor, que en algunos casos puede dar miedo. Pero en el caso de la salvación, no es de la misma manera. O sea, vamos a la iglesia y podemos llenar una iglesia, ¿no? Y de pronto nos podemos hacer la pregunta si todos los que están reunidos ahí son cristianos. Porque podríamos pensar que como fueron al culto, o sea, todos son cristianos. Pudiéramos deducirlo. Ajá, físicamente. Pero Pero en imaginémonos. realidad no estamos seguros. Ajá, porque no por entrar a la iglesia ya eres cristiano. O sea, la cuestión es algo interno, es una convicción. Es por eso que nosotros tenemos que tener una convicción de que Cristo vive en nuestro corazón. Y claro, el Espíritu Santo es el que hace esa obra de decirnos a nosotros. Dice que el Espíritu Santo... No lo exime de morir. Ah, ¿Qué? perdón. No, perdón. Me robaste la inspiración. El Espíritu, perdón, da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Ajá. No es algo físico. La gente puede vernos a nosotros como cristianos y decir, pues, ¿qué tienes de diferente? Tienes 2 ojos, tienes una nariz, una boca, 2 orejas y dice, yo también lo tengo. Pero no, esto es interno. Entonces, también este sello no es visible. Tenemos que ponerlo así. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Porque ya aquí entramos en la postura de que va a haber pleito. La pregunta más crucial para resolver esta frase, ¿quiénes son los 144,000? Es ¿cómo lo vamos a interpretar? Si lo vamos a interpretar literal o lo vamos a interpretar de una manera simbólica. Hay autores que dicen que es literal. Nada más 144,000. ¿Y quiénes son? Y estos 144,000 puede ser, porque hay unos que dicen que son 144,000 literal, pero son la iglesia. O sea, ahí sí lo espiritualizan. No son 12 tribus de Israel en particular, como lo menciona el texto, sino es la iglesia. Y hay otros que dicen, espérame, que son 144,000 y que son el pueblo de Israel. Y hay otros que dicen que no son 144,000 y que el número 144,000 solamente nos da un entendimiento de una totalidad, que pueden ser más, que pueden ser miles de millones de personas y que son espirituales, o bueno, se refiere a la iglesia, que es el Israel espiritual, ¿no? Esas son las posturas. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a interpretar nosotros? Porque ¿qué hay a favor aquí de literal y qué hay a favor de lo espiritual o de que sea simbólico? Es que en lo literal, no son, si decimos que es Israel, aquí quiero hacer un paréntesis, por eso te quería interrumpir. No, ya estamos en un punto que a lo mejor muchos digan, ¿de qué están hablando? Espérense al final, porque en el final vamos a empezar a como aterrizar todo. Ahorita vamos en el vuelo y puede haber turbulencias, pero aterricemos juntos para llegar a esa meta caminando juntos. ¿En qué estaba? No son 144,000 judíos nada más en toda la tierra. Porque muchos dicen, son todos los judíos. Y entonces dicen, no. Y unos dicen que son los que van a ser salvos del pueblo de Israel, no nada más 144,000 judíos. Y pues no, tampoco sería ilógico. Se entraría en mucho conflicto, ¿no? Y para los que dicen que estos 144,000 son judíos, se basan en que Israel va a ser salvo. Porque en Romanos así lo manejan, ¿no? De que entramos los gentiles para que ellos así como que se encelaran de nosotros como gentiles, no somos judíos, y ya luego ellos van a venir al conocimiento de Cristo, y es cuando van a ser salvos. Muchos dicen, por eso, esos 144,000 son judíos. Pero... Y es literal. Ajá. Para ellos. Para ellos. Para claro, ellos. Sí, sí. Ahora, pero entramos en este capítulo y hay
una parte donde dice, son siervos de Dios. O sea, no van a ser después de que los sellan. Los son Ya ya. son. Ya son salvos. Ajá. Entonces, Pues no. No puede ser literal, pues. ajá. En nuestra postura tenemos que darle nuestra postura, aunque nuestra postura es de que esos 144,000 no son nada más 144,000 personas, sino habla de un todo, una totalidad. ¿Sí? Ajá. Ahora, uno de los puntos que está en contra de que sea literal, o sea, de que sean 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, es que las 10 tribus, 10 de las 12 tribus desaparecieron cuando llegó la conquista de Asiria. Si ustedes nos han seguido en los devocionales, van a entender perfectamente este contexto porque lo hemos estado manejando durante Isaías y Jeremías, sobre todo en Jeremías. Cómo estas 10 tribus desaparecieron por completo, ya no se encontraron, se mezclaron con otras naciones y dejaron la genealogía del pueblo de Israel. Entonces, por default, pues ellos ya no cuentan, pero aquí están contando a las 12 tribus, que tiene una lista diferente y lo vamos a ver más adelante. Y las otras 2 tribus que quedaron, que fue Benjamín y Judá, si no me equivoco, ¿verdad? Esas 2 tribus que quedaron perdieron su hilo genealógico, su historial de genealogía en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y destruyó todo. Entonces ellos son judíos porque saben que son judíos, pero no saben de qué tribu provienen. Entonces no pueden decidir, ellos por sí mismos como judíos no pueden decidir, yo soy de tal tribu y soy salvo y creo y por eso voy a ser de los 144,000. Entonces es muy difícil que este número sea literal, sea tal y cual y viene así en la Biblia. Necesitamos aprender y escarbar quizás un poquito más para ver el contexto en el que Juan estaba escribiendo y qué quiere decir. Uh-huh. Por decir, los que manejan que estos 144,000 son judíos, dicen, es que dice las tribus de Israel. Y la pregunta que muchas veces ellos hacen es, ¿tú perteneces a alguna de las tribus de Israel? Y pues ya uno dice, pues, sí, la tribu maya. Y luego, no, esa no es. Tú eres tolteca. Oh, gracias, yo también te quiero. Me hubieras dicho otra. O Yucatán, ¿cómo es? No. No, pues sí, maya. Maya. Pues te estoy diciendo. Y estas tribus vienen nombradas del versículo 5 al versículo 8 y dice que son 12,000 de cada tribu. Pero en esta lista de las 12 tribus, a ver, vamos a recordar para aquellos que están teniendo conflicto con las 12 tribus. Abraham tuvo Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de ahí salen las 12 tribus. Entonces, la lista de las 12 tribus viene en Génesis capítulo 49. En Ezequiel capítulo 48 nos vuelven a dar la lista de las 12 tribus que van a ser salvas y ya no hay algunos y son cambiados por otros. Recordemos que José es cambiado por Efraín y Manasés, ¿no? Porque son sus hijos. Pero en Apocalipsis, no aparece. Aquí en este capítulo que estamos viendo, no aparece ni Dan ni Efraín. Y aquí sale otra postura que los vamos a dejar intrigados. Porque dicen una postura que el anticristo viene de la tribu de Dan. Y el por qué es porque la tribu de Dan. Ya, hasta ahí déjaselos porque luego cuando lleguemos, no te creas, dáselos. La tribu de Dan en el tiempo antes de la conquista de Asiria se dedicó a la idolatría. Por eso fue como desterrada o mandada al exilio. Pero cuando llegó el imperio asirio, también los capturó a ellos y los desapareció. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden saber que el anticristo va a venir de la tribu de Nosotros Dan? No estamos diciendo que el anticristo viene de la tribu de Dan, ¿eh? No, pero es una de las posturas que aparece dentro de los
de los No es una estudiosos. postura, es lo que la tradición judía dice. Ok. Eso es lo que Pero en es. Ezequiel, la tradición judía toma a Ezequiel como Como canónico, base. ¿no? Ujú. Y ahí aparece Dan. Entonces ya ahí choca. Y ahora, Efraín es hijo de José. Ujú. Y como no está nombrado, dicen, no aparece Efraín en esta lista de Apocalipsis 7 porque está José. Pero José también tuvo a Manasés. Entonces nombra doblemente, dos veces a Manasés. A José. A Manasés. Porque Manasés está en la lista. Y luego nombra a José. Y luego dicen, no, es que en vez de entrar Efraín, ponen a José. Entonces, no puede estar doble. Ahora, en esta cuestión, es por eso que nosotros nos vamos a la postura de que estos 144,000 es la iglesia. Ujú. Bueno, en cierta manera, porque ya se va a armar el pleito. No, tranquilo, sereno, moreno. Hay diferentes versículos bíblicos que respaldan esta postura de que la iglesia es el Israel espiritual. Por ejemplo, en Romanos 2:29, Pablo afirma que los judíos creyentes son los verdaderos judíos. En Gálatas, el mismo Pablo afirma que la iglesia es el Israel de Dios. En Santiago 1:1, Santiago escribe a los cristianos de todo el imperio romano, pero les escribe diciendo a las 12 tribus de la diáspora, de la dispersión, los que están en todo el imperio romano que no viven en Israel, a ellos les dirige la carta. No, espérame. Pero en ese Santiago sí había judíos que seguían manteniendo su linaje, aún viviendo lejos. Ajá. Sí, pero él también manda una epístola a la iglesia. ¿Sí me explico? No nada más clasifica a los judíos, a eso es a lo que se refiere. ¿Sí? No. No. Ok, bueno. Ese texto yo lo descarto. Ese texto lo descartamos. Y el que viene. ¿Por qué? Porque yo sé por qué. Y Pedro dice o habla de los creyentes como el linaje escogido, el real sacerdocio y la nación santa. No, entonces no lo descarto. Ah, qué caray. ¿No es que creí que era otro. Bueno, pero son versículos que respaldan a la iglesia como el Israel espiritual. Ahorita yo pensaba vagamente, ¿verdad? Vagamente mi comentario. Puede en algún momento, esta es pregunta también para mi suegro, si está por ahí poniendo atención. ¿Puede en algún momento entrar la iglesia dentro de las 12 tribus aquí mencionadas? Por ejemplo, una vez yo escuché a un pastor que uno de sus regalos de cumpleaños, su hija le dio el estudio genético de su sangre, su ADN, y resulta que en un porcentaje pequeño, parte de su ADN proviene de Israel. Entonces, dentro de eso, pudiera la iglesia tener ciertos judíos, no judíos de religión, no estoy hablando de eso, sino judíos de linaje, ajá, y que de ahí sea de donde tomen y que no sepamos, ¿no? Ajá, porque uno de los comentaristas, esa es la otra, uno de los comentaristas que leía es que él dice que un judío moderno actual que vive en Palestina, que sea 100% judío y no sepa de dónde o de qué tribu es, él dice, bueno, Dios sabe de dónde soy, Dios sabe a qué tribu pertenezco y él va a saber en dónde me va a poner, ¿no? Digo yo. Pero es pregunta, a ver, ya cuando le llegue a mi suegro la pregunta que nos mande la respuesta. Con cuestión de los textos donde manejan que este Israel es la iglesia, está Gálatas 3:29, está Romanos 4:11, está Romanos 2:28 y 29, Filipenses 3:3 y Gálatas 6:6, donde nos habla en referencia terminológicamente, hablándonos a la iglesia como si fuéramos los circuncidados, como si fuéramos el pueblo, y de pronto dice el Israel espiritual. Entonces, por eso toma una de las posturas, los teólogos toman que estos 144,000 somos la iglesia. Ahora, el número en sí, 144,000. Y somos más de 144,000 cristianos en todo el mundo. Por eso, a eso voy.
Es que el Señor va a sortear y luego va a dejar 144,000 y los otros se los llevan en el rapto. No te creas. No, no se crean, no se crean. ¿Es literal el número? No. Es Yo simbólico. digo que no. Es simbólico. Uh-huh. Bueno, entiendo la parte de que es simbólico porque es, ¿cómo se le dice? Habla de una totalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los autores que yo leía decía que el número 144,000 se refiere a la última generación de creyentes del futuro, que a lo mejor ya no estemos nosotros y ya hayamos muertos, pero habla de la última generación de creyentes del futuro que le va a tocar pasar la gran tribulación. Y a esos es a los que el Señor va a sellar para que sean, ya son fieles, pero para que permanezcan. Y ¿Es para literal que, el número entonces? espérate, pues a eso es lo que estoy preguntando yo. Yo lo pregunté primero, no me puedes robar la pregunta. Y ya se me fue la... Entonces, esos 144,000 que van a estar en un tiempo futuro en la última generación para pasar la gran tribulación, ellos van a permanecer fieles, pero el sello es para protegerlos de las pestes, ¿no? De las plagas, de todo lo que va a venir, pero no para protegerlos de la muerte, porque ellos van a morir y van a sufrir persecución y martirio y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, analizando a ese autor, que no me acuerdo el nombre porque literal. ¿Pero qué postura tenía? Esa, que... No, pero ¿hay rapto o no hay rapto? ¿Qué postura tiene? ¿La iglesia pasa la tribulación o no pasa? No. ¿No pasa la tribulación? No, porque esos 144,000 se quedan para evangelizar, para predicar. Es que esos 144,000 está difícil el trabajo de decir es tal y es tal, créanlo así, es difícil, por eso damos posturas, pero algo que yo, por eso les decía, espérense hasta el final, y ha llegado el final, se acerca ya, no, en el capítulo número 14 de Apocalipsis, dice el versículo 1, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Uh-huh. En ese capítulo ya pasó la tribulación y pasó la gran tribulación. ¿Qué podemos entender entonces en el capítulo 7? La iglesia es cuidada por el Señor para llegar a la gloria. El cuidar de los suyos, el hecho de que el Señor cuide de los suyos para llegar a la gloria, no quiere decir que no podamos a lo mejor a sufrir alguna persecución, alguna enfermedad, alguna situación difícil. Pero sí nos habla de que el Señor, no llegaron, con el Cordero no hay 138,000 de los 144,000, no, hay los 144,000. Por eso yo no tomo, se los digo a ustedes, yo por eso no tomo que son 144,000 viéndolo como nada más 144,000 personas. Yo digo que habla de una totalidad, que es un número simbólico que afirma que todo el número del pueblo de Dios será llevado con seguridad a través del tiempo de la tribulación y que ninguno de ese pueblo se perderá. Ahora, ¿dónde está nuestra esperanza como cristianos? O sea, porque muchas veces escuchamos persecución y nos apaniqueamos. Pero digámosle a los hermanos de China, persecución, y es lo que viven día a día. Es que de pronto caemos en la comodidad, ¿no? Y por eso no nos gusta escuchar que la iglesia pasará por algún momento de persecución. Y yo no estoy diciéndoles, usted va a pasar por la gran tribulación. Pero Pedro habla, si es necesario que pases por tribulación, el miedo de pronto de la iglesia es el miedo a sufrir. Cuando el Señor nos ha llamado para sufrir, pero lo glorioso es lo que viene después, es que vemos la vida como el todo, en vez de ver la vida cristiana como la eternidad. O como lo único, ¿no? Dice tu papá. Debes de hacerle así y luego así para que te aparezcan los últimos comentarios. Ya le entendí al celular. Dice tu papá,
La iglesia es gentil. Esa postura es muy premilenialista, dispensacionalista, donde Israel es lo máximo aún por encima de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. Dios le dio orden de predicar a la iglesia, porque la quieren algunos sacar del mundo. Ujú. Y dice la hermana Yadira, el cuidar no exime el sufrimiento. Muy cierto, hermana Yadira. Exacto. Muy cierto. Ujú. Porque esa es la cuestión que tenemos como cristianos en ocasiones quitarnos. Porque sé que muchos de los que nos están viendo han sufrido y la han llorado y de pronto pensamos en ese sufrimiento que el Señor nos olvidó. Y no nos olvidamos. Y no, o sea, el Señor está, dice el texto, ¿no? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, aunque ande también, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Hay una hermana, ya partió con el Señor, la hermana, y tristemente partió en estas situaciones de COVID. Pero ella, la hermana Matilde, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ella decía, y el nada es, ni los problemas me van a faltar. Pero aún en medio de los problemas, el Señor está conmigo. Y eso como iglesia, no olvidemos, si los 144,000 es un número específico y nosotros no lo interpretamos como el número así exacto, tengamos la confianza en el Señor. Si decimos que es un número relativo y que son más, ya lo sabremos cuando llegue el momento. Pero la cuestión es, si nuestra fe no está fundada en Cristo, entonces temámosle. Si sea Israel, si es la iglesia, o sea, si mi fe no está en Cristo, ya hay un problema. Entonces sí, preocúpate. Entonces, por eso hemos mostrado las posturas. Estas son las posturas. Se cree que esos 144,000 es un Israel y son nada más 144,000 personas. Otra postura es que son 144,000 exactos, pero son gentiles. Otro que esos 144,000 nada más habla de un todo. Pero algo que sí nos dice que el Señor cuida de los suyos. Que a pesar de los 4 ángeles, estos 4 ángeles que vienen, versículo 1, no vienen y deshacen a diestra y siniestra y sin permiso del Señor. No, el Señor dice, espérense porque voy a sellar a los míos, a mis escogidos. Entonces, en eso confiamos. En medio de tiempos tan difíciles, que nuestra fe esté fundada en el Señor. Y firme. Ahora, la semana que viene algo muy padre. Y no es Santa Claus. Porque es terminar este capítulo 7 donde nos habla de una gran multitud. Y ahí especifica que pasa la gran tribulación. Así que si quieren saber sobre esta gran multitud, no se pierdan el próximo martes caminando juntos para caminar juntos. Porque si de pronto nos enredamos, nos volvemos a levantar unos a otros, pero lleguemos a la meta caminando juntos. Gracias por seguirnos hasta aquí. Muchas gracias por estar hasta aquí. Dios les bendiga. Saludos a todos los que están todavía conectados y es el momento como de hacerle así. Sí, va el escáner. Mira, ve a tu mamá, ve a la hermana Yadira, ve a mi tía Vicky, ve a mis papás, Gloria y Neto, el hermano José, Saraí, Aide, ¿quién más? Oli. Ajá, Oli. Y ya no supe quién más. Ni ver si no es que acá no me La sale. hermana María Cervantes y el hermano Toño todavía están ahí. Oh, sí, pero ahí hay una antes de ellos que no veo. Sí, no recordamos Que las no fotitos como que no. Es por eso que le decimos, manden comentarios en los comentarios nos aparecen todos los que nos han comentado, para saber y mandar saludos. Dice la hermana Yedida, desde pequeña este canto alentaba mi vida. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Yo sí, el camino angosto con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Eso son lo que anhelamos y que esperamos con muchas ansias de estar ya en la gloria. Sí.
Gracias por estar aquí, gracias por mantenerse conectados. Hoy fuimos un poquito más poquitos que la semana Dice, hay pasada. testimonios de misioneros que afirman que en medio de la tribulación es cuando más se sentía el Espíritu Santo. Incluso es cuando la iglesia más crece. Cuando hay tribulación, la iglesia crece. Bueno, Entonces, gracias yo creo- por seguirnos. No le estamos diciendo que va a pasar la tribulación, pero si la pasamos, pasémosla tomados de la mano del Señor. Y si el Señor viene antes, nos vamos antes. Así que... Por ahí escribió la que nos faltó. que se le pica acá. Aquí. Carmen Pita. Bendiciones. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones, Carmen. Gracias por estar conectada. Sí, gracias por seguirnos. Y a todos, de verdad, a cada uno, les agradecemos mucho este tiempo porque hemos caminado juntos. Ya va a terminar el año, pero terminémoslo caminando juntos y empecemos el año que viene caminando juntos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Capítulo 7, estamos aún capítulo 7, del versículo 9 al versículo 17. La próxima semana hablaremos de estos versículos, así que léalos. Bendiga, gracias. Dudas, preguntas, prepárenlas, no las olviden, no las olviden. Sí, hagan la tarea, por favor. Nos vemos, un fuerte abrazo. ¿Tú te toca pagar? Me toca pagar. No, pues ya ahí voy. Bueno, nos vemos, cuídense. Bye.